Buenas tardes, licenciada y compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre los hitos educativos del Ecuador. A continuación, mi compañero. La historia de la educación en el Ecuador ha pasado por muchos cambios a lo largo del tiempo, desde la época colonial hasta el siglo XX. Se han dado pasos importantes para que la educación sea más accesible, gratuita y justa para todos. A continuación veremos algunos hitos clave que marcaron el desarrollo del sistema educativo ecuatoriano, empezando desde el año 1550 con el ingreso de los pueblos indígenas a la educación formal, hasta las grandes reformas liberales lideradas por Eloy Alfaro. En 1550, perdón, en la fundación del Colegio San Andrés, que se creó en Quito y fue el primer colegio que permitió el ingreso de estudiantes indígenas, fue algo muy importante en la época colonial. Aunque la educación era religiosa y controlada por los españoles, fue el inicio de la inclusión de los pueblos originarios en el sistema educativo. En 1871, la Ley de Instrucción Pública estableció que la educación primaria debía ser gratuita y obligatoria, buscando que todos los niños, sin importar su clase social, pudieran estudiar. Fue un paso importante hacia una educación más accesible. En 1879, la Ley Orgánica de Instrucción Pública reafirmó la gratuidad de la educación primaria e introdujo la posibilidad de que los padres educaran a sus hijos en casa. Esta ley ayudó a organizar mejor el sistema educativo. En 1895 se realiza la proclamación de Eloy Alfaro como jefe supremo con la Revolución Liberal. Alfaro impulsó una educación laica, gratuita y sin control de la Iglesia. Fue un cambio fuerte y marcó el inicio de una educación más moderna y justa. En 1906 nace una nueva constitución con Eloy Alfaro. Se estableció oficialmente que la educación pública debía ser laica, gratuita y obligatoria, reforzando los ideales liberales y asegurando que el Estado se encargara de garantizar el derecho a la educación para todos. A continuación, mi compañero. Bien, vamos a ver lo que sucedió en el año 1938, el cual lleva por título Ley de Educación Superior. Esta ley tuvo un impacto de fortalecimiento del sistema universitario docente. Este enfoque sociológico basado era en la transición de un sistema colonial hacia un modelo más plural e institucionalmente autónomo, realizado mediante un sistema educativo más descentralizado y diversificado. El tema sugerido era transformaciones en la autonomía universitaria ecuatoriana, impactos en el acceso y calidad educativa. Esta ley permitió que las instituciones académicas pudieran gestionar sus propios programas y permitió que las instituciones académicas tuvieran una mayor adaptación a las necesidades locales. En 1951, Cueva Tamariz cumple un rol importante en este hito, en el cual se otorgó una denuncia por motivo de desigualdad en el acceso de educación, reivindicando el derecho a la educación para todos los ciudadanos, teniendo un impacto de que todo sea una educación igualitaria, con una perspectiva crítica que consistía en la reproducción de la desigualdad a través de discursos meritocráticos y resistencias estructurales de clase. El tema sugerido es el siguiente: la educación como campo de disputa ideológica en Ecuador, el análisis sociológico del discurso de Cueva Tamariz. En 1960 ocurre otro hito histórico, el cual lleva por título Consolidación de la Escuela de la Educación Pública. Aquí el impacto consistía en reformar niveles primarios y secundarios. En el ámbito crítico era el funcionalismo versus las teorías de reproducción. Incluye autores como Durkheim y Bourdieu. El tema sugerido a tratar es reformas educativas en Ecuador en la década del 60. Igualdad o reproducción social. En 1979,
En el país, tanto en lo político como en lo educativo, ocurrió un evento muy importante, del cual era el retorno a la democracia, siendo como principal personaje Roldós. Este hito consiste que fue muy importante y crucial para la educación, ya que priorizó la educación en la agenda política, impulsando reformas educativas que incluían una educación infantil, realizando esfuerzos significativos para reducir el analfabetismo. Y en 1980 ocurre el siguiente hito educativo que lleva por título Programa de Alfabetización y Desayuno Escolar. En aquel entonces se implementaron políticas en el programa de alfabetización y el desayuno escolar, dirigidas con el propósito de combatir la desnutrición y mejorar la educación en sectores vulnerables. Este enfoque integral no solo buscaba cumplir con el derecho a la educación, sino que también tenía el propósito de atender problemas de salud, cuyo impedimento era afectar el rendimiento académico de los niños. Según Mármol 2023, entre otros autores, destacan que estas iniciativas son ejemplos claros de cómo la educación puede ser utilizada como una herramienta para la equidad social y el desarrollo integral de las comunidades. Listo. En estos años, la educación ha tenido que también pasar por largas crisis, como la pandemia, apagones, abandono escolar y emergencias climáticas. Podemos ver que en el 2021, tras el cierre de escuelas por la pandemia, el Ecuador inició el regreso progresivo a las aulas, comenzando por primero 77 instituciones rurales en 8 provincias. Este fue el primer paso hacia la reactivación educativa. En la recuperación del aprendizaje post-pandemia, su impacto eh, tuvo a la reacción global tras el confinamiento en el aporte académico, mientras que también tuvo una ayuda del sistema institucional y científico. Poco se ha podido saber que esta crisis energética, pues, de la pandemia, obligó a cerrar varias escuelas. Después de un gran paso, pudimos recuperarnos y seguir continuando yendo a las clases semipresenciales, ya que se tomaba por turnos para podernos desinfectar. En el siguiente, en el siguiente año tuvimos emergencias eléctricas y por lo tanto también hubo la suspensión de clases. Esta crisis obligó a más a las escuelas que tal vez eran virtuales o a carreras que fueron virtuales, obligó a perder mayor cantidad de clases, ya que en algunos sectores se iba la luz y en otros regresaba. En el 2024, las estrategias, todos a las aulas y reinserción. Miles de niños, jóvenes y adultos estaban fuera del sistema educativo. La campaña nacional logró reintegrar a más de 3.000 personas, incluyendo madres adolescentes y migrantes. El uso de la tecnología ayudó a facilitar matrículas y brigadas territoriales para garantizar la inclusión. Mientras que en el 2025, el plan ante el cambio climático en escuelas, que empezó desde el mes de febrero, por sus intensas lluvias, deslaves afectando cada vez más a las escuelas, y ahí comenzó con un plan nacional en el que se ayudaría a proteger a más de 4.000 personas en varios simulacros. Asimismo, se ayudaba con kits de emergencia y mingas en más de 5.000 escuelas que se vieron afectadas por este cambio. Y a lo largo del tiempo, la educación en Ecuador ha cambiado mucho. Desde 1550 hasta cuando se fundó el Colegio de San Andrés hasta hoy. Se han dado pasos importantes para incluir a todos en el sistema educativo. Se ha luchado por una educación gratuita, laica, de calidad e inclusiva. Cada ley se reforma y avanza y vamos buscando que más personas sigan accediendo al estudio, sin importar su origen o situación.
Hoy entendemos que la educación no solo forma parte del estudiante, sino que también ayuda a construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Gracias por su atención.